Cayó Álvaro Uribe Vélez y una de sus fichas fundamentales en el departamento de Antioquia, mano derecha de Federico Gutiérrez y esta extrema derecha, porque las denuncias por homicidio son bastante graves. Además, por falsos positivos se termina de confirmar la condena. Así que prestemos la atención a lo que viene sucediendo, colombianas y colombianos, con esta información tan valiosa. Primero, el presidente de la República estuvo por allá en Medio Oriente realizando las diferentes estrategias, planes comerciales, y una de ellas fue la certificación halal para la venta de café y cacao en Medio Oriente. Así lo anunciaba en su momento el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, desde Riyadh, en Arabia Saudita. Esta gran noticia le permitirá al campesinado y a sus cooperativas comerciar directamente con el mundo árabe, abriendo nuevos mercados para la producción nacional. Obviamente que esto iba a espantar a la extrema derecha en Colombia. Y hablamos específicamente de Germán Bahamón Jaramillo. Este señor viene siendo el que lidera la Federación Colombiana de Caficultores y sale a contradecir al presidente de la República, Gustavo Petro, porque al uribismo no le importa para nada las grandes noticias, si son del gobierno Petro. Ellos las quieren es borrar del mapa, decirle al pueblo colombiano que eso es mentira, que eso no es así, que eso ya funcionaba. Y mírenlo, el certificado halal no ha sido una barrera para el crecimiento de las exportaciones de café a Arabia Saudita. En el 2023 exportamos 56.234 sacos a este gran país y en el 2024 alcanzamos 118.992 sacos, de un total de 310.668 a los países del Medio Oriente. Las exportaciones de café soluble con mayor valor agregado crecieron en el mismo periodo 10 veces. Hoy tenemos visita de clientes saudí en nuestra oficina, catando cafés especiales para ese mercado tan refinado en su consumo. Seguiremos construyendo un país con nuestro café de Colombia. Y sumaban o subían en este caso esta fotografía. La podemos ver. Ellos se iban, en pocas palabras, a contradecir de lo que daba a conocer el mismo presidente de la República, Gustavo Petro. Logramos que Halal, la certificación para venta de café y cacao en el Medio Oriente, sea otorgada a Colombia. El campesinado y sus cooperativas comerciarán directamente con el mundo árabe su producción de café, decía Petro. Puse especial cuidado a la zona de sustitución de cultivos. Pues señores, ya veíamos, ellos no les interesa para nada los grandes avances del gobierno. Y le tocó al señor César Pachón, presidente del ADR, y que decía, perdona a todos, pero me cansé. Son las 4:33 de la madrugada en Riad y no hay sueño. Pero Germán Bamón, que dice que lo que hacemos aquí no impacta en el campesinado, no me deja dormir. Y miren la peinada del siglo que se va a llevar este señor. Bueno, un cordial saludo. Son casi las 4 de la mañana aquí en la ciudad de Riad, capital de Arabia Saudita. Estamos aquí con la delegación del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y bueno, esta hora son las 8 de la noche en Colombia. Y la verdad que pues casi no hay sueño. Se despierta uno continuamente, pero veo las redes sociales y veo al gerente o presidente, no sé qué cargos que tiene el señor Bahamón en la Federación de Cafeteros. ¿Sabe qué me emberraca a mí, como campesino que soy? Que este señor venga aquí a criticar lo que estamos haciendo acá. Venga, deje ser huevón, hermano, discúlpeme lo que le voy a decir, pero ¿sabe qué me emputa? Que usted
¿Por qué no entraron aquí a los negocios? ¿Por qué no metieron a Colombia? Y si estuvieron en la negociación de los TLCs cuando nos vendieron el agro en Colombia. Ustedes fueron los que fueron voceros de los campesinos. Nos volvieron mierda. Discúlpenme todas las palabras que estoy usando, pero es que me arrabia. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Sí necesitamos la certificación halal, porque es que aquí no va a ser para el negocio, para las multinacionales como ustedes lo plantearon. Este negocio es para los campesinos de Colombia. Por eso es que queremos que los cocaleros dejen la coca, o los guerrilleros o los paramilitares dejen las armas y siembren café, y se haga la paz. Es para traer el café aquí, para traer el cacao aquí, para traer la comida aquí, porque aquí la necesitan, y tienen la plata con que pagarnos. Ustedes nunca como Federación de Cafeteros le dieron la oportunidad a los campesinos, a los indígenas, a los afros que siembran el café, de ser exportadores directos. Mientras una carga de café allá ustedes le hacen pagar por una cooperativa y luego se la dan a la multinacional con la plata del Estado y con la plata de los campesinos del fondo del café en 2.500.000, 2.600.000, según a cómo esté en el mercado, sin ninguna garantía de que van a ganar. Tremendo el golpazo. Ahí está, enfrentando los shows. Porque es que ellos se creen los eruditos en la materia y no, señores. Como lo dice César Pachón, aquí hay que enfrentarlos. Y decirle, hermano, esto que estamos haciendo sí vale la pena. Antonio Sanguino también decía, con dignidad, Colombia se abre paso en el mundo. Gracias al liderazgo del presidente Gustavo Petro, nuestro café y cacao ya podrán llegar al Medio Oriente con sello halal. Más mercados, más oportunidades para nuestros productores. Y esto es lo que ellos tanto odian, tanto odian. Y yéndonos un poquito a la actualidad, Uribe Vélez se reunía con Ingrid Betancourt, esa misma que le daba el aval, dizque, al nuevo uribista que va a representar las bases del centro y la centro derecha y la extrema derecha, Juan Carlos Pinzón. Decía Uribe, pensando en el mejor futuro para Colombia. Dios mío, Petro no se quedaba callado y vean, Dios mío, llevan 30 años cambiando a Colombia y la sumieron en la peor de las violencias en la historia estadística del país. No hay un solo año de estos gobiernos donde la tasa de homicidio del país haya sido al menos o igual o más baja que algún año de mi gobierno. Uf, Petro, quién sabe dónde se consiguió peinilla, tremenda gel y los empieza a peinar. Luego de esas reuniones de Ingrid Betancourt, de César Gaviria con Álvaro Uribe Vélez, con los eruditos politiqueros de nuestro territorio. El mensaje es claro, el mensaje es claro. Además, es muy importante, señores, que le prestemos atención a esta información tan valiosa, porque habla Francisco Villalba. Reveló que en el año 97, en su momento, el gobernador Álvaro Uribe Vélez participó en una reunión con Carlos Castaño, donde se entregó una lista de personas que debían fallecer, Jesús María Valle y Jaime Garzón. Según Villalba, Uribe dijo, hay que callarlos antes de que la Corte Interamericana se nos venga encima. Así que, colombianos, prepárense para ver esta tremenda información y cómo Álvaro Uribe Vélez sí debe ser condenado. Él estuvo en la primera reunión. Es más, en esta misma declaración, Villalba reveló que en esa reunión se dio una lista con nombres de personas que debían asesinar, en la misma en la que estaba el nombre de Jesús María Valle Jaramillo. En declaraciones anteriores usted ha afirmado que en la reunión de 1997, en el mes de noviembre, se suministró una lista. Esa lista, ¿qué nombres tenía y quién la suministró? Esa lista fue suministrada por el señor Carlos Castaño. Esa lista estaba encabezada por el doctor José María Valle, estaba el doctor Umaña y Jaime Garzón y unos funcionarios de fiscalía, entre los que estaba Amparo Cerón,
que es la fiscal novena de Derechos Humanos, está unos del CTI, que estaban investigando sobre la masacre del Aro, que ellos fueron asesinados en el año 99. Según su relato, los asesinatos debían cometerse por denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas entre paramilitares y miembros del ejército en Antioquia. ¿Cuál fue la participación de cada una de las personas que usted mencionó anteriormente que asistieron a la reunión de noviembre de 1997? El que dio más bomba para asesinar a esas personas fueron los hermanos Uribe, Carlos Castaño y mi general Ospina. Ellos fueron los que dieron más bomba. La referencia que hizo Álvaro Uribe es que a esas personas tocaba callarlas, antes de que eso se adelantara más, que se nos va a venir la Corte Interamericana encima sobre la vaina de derechos humanos. Esa era la preocupación que él tenía. La última palabra, la de Carlos Castaño, que era que se iba a cumplir. 4 meses después, en noviembre de 2008, la Comisión de Acusaciones de la Cámara escuchó el testimonio de Villalba. Para esa época, Álvaro Uribe Vélez se encontraba en su segundo periodo como presidente de Colombia. Pero a pesar de que Villalba ratificó la reunión en la que habría participado el gobernador Uribe, el Congreso nunca avanzó en las investigaciones contra el entonces presidente. ¿Cómo tuvo conocimiento que entre el grupo de secuestrados cuyo rescate motivó la masacre del Aro se encontraba un primo del gobernador? Sí, era un primo de él. No hace mucho que salió de la picota, un primo de Álvaro Uribe. Por eso fue la razón que nosotros fuimos a hacer esa operación. ¿Usted sabe quién era? Mario, el doctor Mario. Por eso se perpetró la masacre. La verdad es esa. Me acuerdo mucho el rostro de ese señor. Lo reconocí el día que lo capturaron, el día que salió de la picota. Incluso Villalba aseguró que hubo otra reunión casi inmediatamente después de la masacre de El Aro, en la que supuestamente Álvaro Uribe, como gobernador de Antioquia, lo había felicitado por la operación que dejó varios muertos durante esos 7 días de matanza en 1997. Nos felicitó y todo a nosotros. Le habían comentado sobre los secuestrados que estaban bien. En esa declaración y otras desde el 2006, Villalba había dejado constancia de que temía por su seguridad. Mientras eso pasaba, al ver que la justicia no tomaba decisiones a pesar de las declaraciones de los ex paramilitares, el caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos GIDH y la Comisión Colombiana de Juristas. En 2008, la Corte Interamericana emitió la sentencia Valle Jaramillo y otros versus Colombia. Fue el propio Estado colombiano el que creó una situación de riesgo que después no controló ni desarticuló. De tal manera, si bien los actos cometidos por los paramilitares contra las presuntas víctimas del presente caso son hechos cometidos por particulares, la responsabilidad por aquellos actos es atribuible al Estado. En esa sentencia, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por no haber protegido la vida de Jesús María Valle Jaramillo y por las graves fallas en la investigación. El tribunal considera que los pronunciamientos realizados por Jesús María Valle Jaramillo para alertar a la sociedad acerca de los vínculos entre el paramilitarismo y algunos agentes estatales pusieron en grave riesgo su vida, libertad e integridad personal, y que el Estado, teniendo conocimiento de dicho riesgo, no adoptó las medidas necesarias y razonables para prevenir que tales derechos fueran vulnerados. 5 meses después de la condena en abril de 2009, el testigo Francisco Villalba fue acribillado por sicarios cuando salía de su casa en Medellín. 3 años después, en 2012, ante los tribunales de justicia y paz en Medellín, se conoció la declaración de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien desde Estados Unidos corroboró las declaraciones de Villalba. Incluso aseguró que existió otra reunión a principios de 1998, en la que Pedro Juan Moreno, entonces secretario de la Gobernación de Álvaro Uribe, visitó a Carlos Castaño en la finca La 53 para ratificar la necesidad de asesinar a Jesús María Valle Jaramillo. Usted ha mencionado que esta orden la dio Carlos Castaño por solicitud del Juan Moreno. En cuántas reuniones, él mencionaba también que estuvieron reunidos. ¿Usted estuvo presente cuando Pedro Juan Moreno le solicita a Carlos Castaño que asesinen al doctor Jesús María? Juan Moreno va a un sitio que llama 53
que es una finca a la entrada de un corregimiento que llama El Volador, ahí en la zona de Cristal. Era en una época como el centro de recesión de las personas que iban. Y allí le comenta a Carlos de que esta persona está haciendo una investigación en la cual va a afectar a militares y a algunos miembros del gobierno, y además es una persona que hace parte de la estructura de la FARC, ya que Carlos consideraba que quien hacía ese tipo de denuncia o especialmente a los militares era porque le estaba haciendo el juego a la FARC, y ya se toma. Miren eso, señores. Miren eso. Supremamente increíble. Por todo esto, Álvaro Uribe Vélez debe pagar. A tal punto, señores, que también cayó la ex fiscal de Hierro, esa que es concejal del Centro Democrático, ficha fundamental de Federico Gutiérrez. Porque miren esto. La denominada exfiscal de Hierro y actual concejal de Medellín fue denunciada ante la Comisión de Disciplina Judicial por presionar a testigos para que consiguieran falsos positivos de su despacho como investigadora, junto con otros actores de la Fiscalía y la Policía. En abril de 2022, la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía de Medellín denunció ante la Comisión de Disciplina Judicial de Antioquia al abogado Alex Alberto Morales por aparentemente presionar a testigos para que cambiaran sus versiones a favor de miembros de la oficina de Envigado. En esta investigación, que ya completa 3 años, el pasado 25 de septiembre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia compulsó copias para que sean investigados, entre otros, la autoproclamada exfiscal de Hierro Claudia Carrasquilla, el fiscal primero delegado ante el Tribunal de Antioquia, un coronel de la policía y un suboficial de la Dijín. Compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que en el ámbito penal investigue los hechos que pudieran involucrar a Claudia Carrasquilla Minami, Nelson Andrés Celis Ortega, Héctor Jairo López y Mario Nicolás Cadavid. Lo anterior, de acuerdo con los testimonios de los que se hizo referencia en precedencia, recibidos en la actuación disciplinaria. De acuerdo con la decisión de la Comisión de Disciplina Judicial, la compulsa de copias se da por el recaudo de por lo menos 10 testimonios que coinciden en señalar conductas disciplinarias y penales de los funcionarios judiciales y de policía. Entre los hechos relatados se mencionan pagos u ofrecimientos para inducir falsos testimonios, manipulación de actas y declaraciones mediante libretos, así como amenazas, presiones y uso indebido de programas de protección de testigos para obtener colaboraciones o impedir retractaciones. Según documentos conocidos por Noticias 1, tales conductas podrían configurar delitos como falso testimonio, fraude procesal, abuso de autoridad y cohecho, además de faltas disciplinarias por incumplimiento de los deberes funcionales de fiscales y agentes de la Dijín. El alto tribunal también compulsó copias para que los funcionarios de la policía sean investigados disciplinariamente. Compulsar copias de índole disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación respecto de Nelson Andrés Celis Ortega y Héctor Jairo López. Noticias 1 buscó al magistrado que ordenó la compulsa de copias, pero su secretario aseguró que este se encontraba ausente porque tiene graves problemas de seguridad, mientras que Claudia Carrasquilla aseguró desconocer el caso. Claudia Carrasquilla la llama... Tremenda información. Por eso es muy valiosa que usted deje en su comentario, su like, para que todo el pueblo colombiano conozca la realidad. ¿Cómo la ven? ¿Qué creen ustedes con estos sinvergüenzas, con estos bandidos del Centro Democrático, del uribismo? Así que, colombianos, los invito a compartir todo este contenido. Dejen su like, dejen su comentario y nos vemos en un próximo capítulo. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.